Bienvenidos a un video más. Vamos a hablar de un tema tabú, que ya no es tan tabú porque ya todo el mundo ha hablado de eso, pero bueno, hay personas que no conocen. Vamos a hablar del jineterismo en Cuba. Vamos a ver qué tipo de jineteras son estas, si son caras o si son baratas. Sí, porque hay diferentes tipos de jineteras. Con la cámara como único testigo, le hicimos las preguntas que queman por dentro. ¿Cómo funciona realmente el negocio? ¿Existe el placer en el servicio? ¿Se puede sentir amor por un cliente? ¿Y qué es lo más oscuro que estás dispuesta a hacer por dinero? Sus instrucciones no fueron habladas, fueron gestos. Una mirada que decía sígueme, un dedo en sus labios que ordenaba silencio. Era su juego, su territorio, y yo solo era un invitado que había pagado su entrada. El cuarto era anónimo, como cientos de otros donde las fantasías se compran y mueren en cuestión de horas. El aire era denso, cargado de historias no contadas. Se preparó, tomó un respiro, esperando que yo hiciera el primer movimiento. Y entonces hice lo que ningún otro cliente hace. Encendí la cámara. Mi única condición fue que la cámara no se apagara nunca. La suya, que yo escuchara hasta el final. Yo lo probé y me quité porque si no, no me va nada. Cuando me ven con un yuca me lo quieren tumbar, se quieren meter en la jugada, ¿entiendes? Y cosas así. Claro que me impactó la primera vez que me topé con eso, hasta lloré porque, ¿entiendes? Siempre he estado con hombre, y en la hora y punto que te pasa eso, que te ves no es en la obligación, sino en la necesidad de hacerlo, que tú dices, no, me van a dar un ejemplo de $250 y no tengo un peso, si no lo hago, ¿con qué o cómo? Andela, te van a dar $150. $150 por hacer una cosa que ella nunca había hecho. Ya está. Ustedes saben de lo que estamos hablando ya, de un cuadrito de tortilla. Cuba se ha vuelto un destino barato para los extranjeros que van a disfrutar de la juventud de las muchachas. Un país tercermundista donde con $20 y bueno, con $20 se tiene una muchacha bastante joven allá. Les voy a decir una cosa al final de este video sobre la edad de consentimiento sexual en Cuba. Ya ha cambiado aquello. Desde el 2022 para acá, si no me equivoco, se hicieron cambios en la legislación. Vamos a avanzar un poco en el video. Vamos a continuar con el video a ver qué dice nuestra muchacha. Ay, Buenas. ¿y tú qué? ¿Cómo estás? Permiso. Una casa ¿Cuánta la renta, bastante madre? humilde. ¿Tienes carro? Sí. No, tú sabes Por que el simple mío vista, la tampoco casa es. se ve mejor que la de la mayoría de los cubanos. No, aquí, ay, que se te levantó. En ese cemento estaba mal. Porque es que las losas estas son muy difíciles. Ya, si no llegas a Te eso, digo. ¿sabes? Dame lo que tú puedas. O sea, ¿me entiendes? Tú no tienes teléfono. Pero Oh. se me rompió. Si Tú un ejemplo, tienes si lo que iba a un ejemplo, con lo que tú me des, yo voy para Monte a comprarme un teléfono, pero si te puedo dar el número. ¿Tú tienes pareja? Sí. Es decir, le sería un chulo lo No, que se viene mi diciendo. marido trabaja. Igual sigue siendo un chulo. A ver, ¿cómo te explico? Yo trabajo en el Ajá. mundo de la prostitución y mi marido también, ¿entiendes? Tu marido también trabaja en Sí. esto. Un Él tarru estaba ahí consciente. cuando nosotros No, pasamos. no. Él ahora, un ejemplo, él trabaja por la mañana en su trabajo normal hasta las 5 de la tarde. Y él trabaja, pero él trabaja por teléfono. Él no sale para acá. ¿Cómo funciona eso por teléfono? Eso es una aplicación que tú te metes en una aplicación que se llama el Badoo. No sé si la has Ajá, visto o has sí, oído hablar de sí. ella. Y ya en el Badoo él se mete en la aplicación y él lo que está es con chicos, no con chicas. ¿Entiendes? Con extranjeros. Oh, ya. Y es una cita directa. Un ejemplo, le dicen, ven un ejemplo para tal hotel. Un ejemplo para el hotel Inglaterra a las 8 de la noche. Y ahí está el Jun esperándolo y él se va con el Jun. Ya. Y el hecho de que tú hagas una entrevista así, sin consultarlo o algo, No, te eso puede no tiene traer problema, problemas. eso no tiene problema. No, ¿estás seguro? No, eso no tiene problema. Mi marido eso es una relación abierta. Ya. ¿Has hecho este tipo de contenido otras veces? Una vez. Una vez, pero, o sea, como contigo, hablamos de todo. Ok, entonces, dime tu nombre, Ilian, qué edad tienes. 25. Ya, ¿cómo empezaste en este mundo? Bueno, yo soy de Camagüey, yo no soy de aquí de La Habana. Y empecé en esto cuando tenía 23 años. Ya tengo 25.
Y empecé en esto por una amiga mía que me habló de La Habana. Subí de Camagüey junto con ella para acá, para La Habana, y empezamos a salir para el Boulevard, ¿entiendes? A estar con extranjeros, y ella me explicó. A estar con extranjeros no, el Boulevard es uno de los lugares más baratos, de más bajo nivel para la jinetera. Este es el típico caso de las muchachas que vienen de provincia a La Habana a intentar tener una vida un poco mejor y se chocan con que lo que tienen que hacer es sencillamente jinetear. El Boulevard es uno de los lugares más baratos y no es a estar con extranjeros. En el Boulevard es a estar con quien sea, con cubanos también, por lo que sea, porque muchas de estas muchachas están enganchadas con cualquier tipo de sustancia y para mantener su adicción tienen que rebajarse bastante. Así que, ¿qué pasa? Que siempre te dicen que es para estar con extranjeros, que cobran 100, que cobran 200, que cobran 300. Mentira, mentira. Hay diferentes niveles. Que se le cobraba a los extranjeros por estar con ellos, ¿entiendes? Y era una vía fácil de buscar dinero, ya que esto está de madre. ¿Ya qué tiempo llevas haciendo? Eh, A ver, no quiero que tomen mal mi comentario ni lo malinterpreten, ni que piensen que yo la estoy tratando como una mercancía, ¿no? Como algo que se compra y se vende. La realidad que, más allá de ser una persona, sí es algo que ella misma se está vendiendo. Ella misma se está vendiendo y seguro lo va a decir más adelante, como dijo que le ofrecían $150 y hacía cosas que nunca había hecho. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Lo van a ver más adelante. Sí, familia, las cosas tienen categoría y tienen niveles. Y mientras la cosa sea mejor, más cuesta. Así funciona todo. 2 años y medio, casi 3 años. Casi 3 años. Ujú. ¿Trabajas todos los días? No, menos domingos y lunes. ¿Y los horarios? Un ejemplo, depende. El día que no tenga un peso, subo para aquí desde por la mañana hasta por la noche. El día que se hace dinero, vengo por las tardes, por las noches, me meto en una discoteca, depende. Las zonas donde trabajas, por ejemplo, Ajá. háblame de eso. Un ejemplo, aquí en el Boulevard, por las tardes, desde las 5 y pico hasta las 8:30, 9. Cuando el Boulevard está malo, me voy para la discoteca US, que es aquí en Galeano, o si no, al lado, en la Casa de la Música. ¿Cuáles son los mejores días? Sí, Los mejores días, de jueves a domingo. ¿cuánto dinero haces normalmente la media? Aquí hacemos de dinero, un ejemplo, hay días de 10.000, de 5.000 pesos, pero hay veces que te topas un extranjero y te paga 100, depende, 50. Pero mayormente casi todas las muchachitas lo que hacen son jugadas por 5.000 pesos, porque los yumas no quieren dar dinero, ¿entiendes? ¿Cuánto cobras tú por un servicio? Por un servicio, bueno, depende de eso, tú analizas la persona, ¿entiendes? Si se ve que tiene dinero, si no tiene dinero. Hay yumas Dime desde que, lo más caro a lo más de los más barato caros, que has cobrado. $100. Miren, 5.000 pesos son $12, poco más de $12. 10.000 pesos son, para que tengan una idea, de $25. Pero ya les digo, yo no creo que un extranjero cualquiera pague eso. Y más, el extranjero que va a Cuba, que sabe cómo está la situación económica de Cuba, va a regatear y a apretarse al máximo, a apretarse con los taxis, con la bebida, con la renta, con las muchachas, se aprietan al máximo y regatean una buena parte de ellos. No digo que sean todos, pero una buena parte va a Cuba con lo justo y va a buscar este tipo de cosas. Eso lo sabe todo el mundo, eso es una realidad. Una vez que hice 350. ¿Qué incluye eso? Normal, quedarse con el extranjero de un día para otro, ¿entiendes? Pero eso fue en la fábrica del arte, porque para acá, para esta zona, no se cobra tanto dinero. Y lo más barato. 5.000 pesos, ¿entiendes? ¿Tú estás lo mismo con extranjeros que con cubanos? No, con cubanos no. Con cubanos Con no. cubanos no, porque los cubanos se las traen. ¿Pero has tenido algún tipo de experiencia? Sí, sí he tenido experiencia. Una vez estuve con un cubano y nos fuimos para una renta que se llama El Timón. Y cuando estuvimos ahí, estuvo encerrado de un día hasta otro. Él estaba fumado, se había tirado un químico, ¿entiendes? Me dio una galleta, me cayó golpe, no sé qué más, hasta el otro día. Cuando salí el otro día me quitó todo el dinero. Y desde ese día para acá más nunca estuve con un cubano. ¿Entiendes? Ya. ¿Qué edad me dijiste que tenías? 25. 25 años. ¿Has consumido alguna sustancia, Sí. por ejemplo? Por ejemplo, el cristal. El cristal, la marihuana. He probado de todo, como todo el mundo.
por curiosidad. Pero no eres adicta No, como tal a no, la ese mundo no sustancia. da nada. Yo lo probé y me quité porque ese mundo no da nada. También en ocasiones, un ejemplo, que he estado con extranjeros y los extranjeros, viste, han traído eso y ya al tú estar con ellos te ves en la obligación de fumar. Ya. Aquí en el Boulevard tienes amistades, conoces gente, tienes amigas, tienes... Sí, sí, bastante. Porque ya llevo varios tiempo aquí. Ahora mismo no estoy viviendo aquí, pero estoy viviendo en 10 de octubre. Pero me pasé 2 años viviendo acá y conozco muchas personas. Ya ven ustedes, el que en malos pasos anda, mal termina. Y una cosa te va llevando a la otra. Todo este tipo de ambiente hay que evitarlos al máximo. Ya sea no caer uno en esto, ni como consumidor, ni nada parecido, porque todo esto es, como decimos en Cuba, o software. Todo esto trae mala suerte, malas consecuencias, mal karma, mal de todo. Alejarse de esto es lo que uno tiene que hacer. Verlo desde lejos, empatizar con la situación que muchas personas llegan a esto por necesidad, por problemas, por miles de cosas. Si se puede ayudarlos de alguna manera, miren cómo él está haciendo. Él, más allá de hacer un video y monetizarlo, él está dando visibilidad a un problema social que hay en Cuba muy extendido, que ya no es ni siquiera un secreto a voces. Le está pagando a ella una entrevista, o sea, el servicio que le daría ella a él se lo está pagando a manera de entrevista. ¿Por qué les digo esto? Porque así es como funciona realmente. Usted va, le paga, le dice, ¿cuánto tú cobrarías por, no sé, una hora? Ah, yo te cobraría tanto. Bueno, mira, yo te voy a dar tanto, quizás hasta más, que tú me des una entrevista. ¿Con qué es lo que yo no coincido? Con que se muestre la cara de la muchacha. Pero bueno, hay quien pide que se muestre la cara, hay quien acepta que se muestre la cara y además los youtubers, los creadores de contenido saben que si se muestra la cara, el video tiene más alcance. Eso es lo que pasa con esto. ¿El ambiente entre ustedes, por ejemplo, es bueno o hay intrigas, hay... Hay algunas que son buenas, pero hay otras que son intrigas. Un ejemplo, cuando me ven con un yupa me lo quieren tumbar, se quieren meter en la jugada, ¿entiendes? Y cosas así. Así como ese tipo que estaba Como metido ahí en ese el tipo que medio? estaba metido en el medio de, no ven, yo te hago la entrevista con ella, ¿entiendes? Como para que tú le dieras dinero y como eso, muchas cosas más. Ya. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que te ilusiona? Mis planes futuros, hacer o sea, hacer un dinero y levantar un negocio para poder traer a mi hija para acá, para La Habana No es y una quitarme niña, de este mundo. no es una ¿Entiendes? niña Sí, de 7 años. que vive en Camagüey. Ujú. Y llevo desde enero sin verla. ¿Qué tiempo me dijiste que llevabas haciendo esto? 2 años y medio, casi 3 años. En 2 años y medio, si ella quería hacer un negocio, ella podía haber reunido 200, 300 pesos. Si ella gana lo que dice que ella gana, podía haber reunido 200, 300 pesos y ponerse a, por ejemplo, pintar uñas. A ver, uno no está en la posición de ella para saber su vida, pero uno hace sus cálculos económicos, ¿eh? No sé si el banco le dé préstamo le pudiera dar un préstamo, no sé, una ayuda social, qué sé yo, para sacarla de este mundo. Es uno de los programas, ahora pensando fríamente, que se debería hacer en Cuba. Intentar sacar a estas personas de este mundo, o sea, darles un préstamo para que inicien un negocio, se metan a manicuri, se metan a arreglarle el pelo a otras muchachas, cualquier cosa, para sacarlas de este mundo. Pero como el negocio está en que los extranjeros vayan a Cuba y saben que van a buscar este tipo de cosas, entonces no hacen nada. Yo no sé qué fue lo que pasó con las trabajadoras sociales, todo el auge que había con las trabajadoras sociales cuando Fidel, que tenían que ver también este tipo de cosas, no era solamente ver a los ancianos y a los niños abandonados, no, no, no. ¿Entiendes? Y la idea es poder hacer un Poder dinero, hacer un dinero invertir para levantar un negocio para poderla traer. y traer a tu niña. Porque con ella aquí no puedo salir. ¿Entiendes? Ya. ¿Te estás sintiendo cómodo hasta ahora? Sí. Ya. Cuéntame qué es lo más difícil que te ha tocado vivir así, lo más turbio que te ha tocado vivir en este mundo o la cosa más rara que te han pedido algún cliente. Por ejemplo, estar con otra mujer. Hacer un ¿Entiendes? trío. Claro. Eso te Claro que me impacta. impactó la primera vez que me topé con eso, hasta lloré porque, ¿entiendes? Siempre he estado con hombre, 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 y en ahora un punto que te pasa eso, que te ves no es en la obligación, sino en la necesidad de hacerlo, que tú dices, no, me van a dar un ejemplo de $250 y no tengo un peso, si no lo hago, ¿con qué o cómo?
Un ejemplo, ¿qué dinero le mando a mi hija? ¿Tengo que hacerlo? ¿Eso fue lo que te dieron o es un ejemplo que me estás poniendo? Ajá. 150 dólares. Una pareja de extranjeros, Una cubanos. pareja extranjera. ¿Entiendes? Y ahí me vienen, o sea, en la tentación de ya para adelante lo hice. Y le dieron bastante. Déjenme decirle que le dieron bastante. Ella se ve que está maltratada. Fíjense que está flaquita, tiene la cara un poquito chupada. A ver, además de todo el maquillaje que lleva puesto, ¿no? Las manos un poco descuidadas. Ella se ve que está pasando trabajo. Se ve que está pasando trabajo. Pero a ver, te voy a ser sincero, de las cosas que me han contado otras Otras personas, muchachas, sí. eso es lo menos, ¿sabes? Me han contado cosas turbias. Pero Pero bueno, a mí sí me impactó porque no me gusta. ya entiendo. A ti ¿Entiendes? en lo particular eso es algo Claro. chocante. Es el ejemplo más duro que podrías Sí, poner. sí. Lo otro que te iba a preguntar, dentro de esa misma experiencia, cuando tú estás con un cliente, ¿has llegado a tener, por ejemplo, un orgasmo o has llegado a sentirte bien cuando están teniendo relaciones? Sí, como que no. Con un extranjero, el año pasado, no, el año antes pasado. Un italiano. Yo lo conocí aquí en el Hotel Inglaterra y tuve con él 2 meses. Y al principio no me gustaba ni nada de eso, ¿entiendes? Yo estaba con él porque me daba dinero, me compraba ropa, zapatos. Y con el tiempo le fui cogiendo cariño y ya, y cuando él se fue a ir hasta lloré. No me enamoré, pero sí le cogí cariño, ¿entiendes? Porque tuvieron, Tuvimos 2 meses, ya, yo vivía con él, desayunaba con él. Hicimos como una costumbre, ya, pero por ¿entiendes? ejemplo, un cliente de esto de una noche, de unas 2 horas, que, que tú tengas sexo con él y puedes decir, coño, lo disfruté. No, No, nunca tienes esa no. experiencia. Una sola vez, yo creo, si acaso. Más ¿Entiendes? bien es algo que no te Es algo agrada. que tú te acuestas con esa persona, por ejemplo, y tú ni sientas ni padeces porque tú lo que tienes en tu cabeza es que voy a hacer el dinero. Y mentira, que a ti te gusta, tengo un ejemplo, por lo menos yo soy joven, a mí no me gusta estar con un viejo. ¿Entiendes? Claro. La media de edad, por ejemplo, de los clientes con los que te topas aquí. 40 y pico, 50 y pico, 80. Has estado 80, 80. Hay que tener el estómago fuerte, de piedra, de verdad, para estar con una persona de 80 años. Digo que no es John Travolta, ni es Brad Pitt, ni es Tom Cruise. claro. Y ahora, cuando tú estás con esa persona, fisiológicamente, si tú no te agrada, no te entra por los ojos, ¿cómo funciona? ¿Te ¿Cómo moja, no te funciona moja? eso? ¿O es una cosa, usas algo? No sé. Bueno, eso es una cosa ya que yo lo he tomado deportivamente porque según el tiempo que ha pasado, ¿entiendes? Pero al principio sí me afectaba. Ya yo estaba con esa persona, aguantaba ese momento y cuando salía de la renta salía llorando. Para que entiendan, eso que ella dice de tomarlo deportivamente es darle poca importancia a lo que está haciendo. Debe ser difícil. Yo imagino que sea bastante difícil para una mujer dejarse utilizar como un objeto. Esto el hombre no lo puede hacer. El hombre que va a tener relaciones con una mujer no. El hombre no puede fingir. Así de sencillo. De hecho, esta es la razón por la que no hay prostíbulos para mujeres. Si ustedes conocen alguno, bueno, me dejan saber en los comentarios. Pero ya no. Porque ya es como una adicción que tú creas, como tú entiendes. ¿Has logrado bloquear eso, crear tus mecanismos de defensa? Claro. Ya no en el punto, ya yo pongo mi mente en blanco. Y yo no pienso en de que me voy a acostar con él, niños, qué asco. ¿No? Bueno, es tanto ya. Cuando termino de estar con él, cojo mi dinero y me voy. Ya, explícame cómo funciona desde cero. Cómo tú los abordas, ellos te abordan a ti, tú estás sentada en el banco, cómo funciona Normal, eso yo desde me cero hasta el final. Bueno, yo me siento en un banco, ya, y empiezo a mirar a las personas cuando pasan. Si yo veo que un extranjero me mira, un ejemplo, ya yo me quedo mirándolo y él solo me llama. Un ejemplo, ¿viste? Y no, yo por lo menos no hago lo que hacen muchas muchachitas que les caen arriba. No, a mí no me gusta hacer eso. ¿Entiendes? O si no, camino el bulevar para arriba, bulevar para abajo, el malecón, esas cosas. Y ya cuando yo veo que el Yuma se me queda mirando es porque él quiere algo. Es batido entonces. Sí, hay veces que lo que quieren es una pregunta o una dirección, pero mayormente casi siempre quieren estar con una muchachita. Y de ahí van al alquiler o... Ellos te preguntan qué edad tú tienes, cómo tú te llamas, no sé qué más. No, yo quiero una chica. No, vamos para mi renta o para una renta o para mi casa. Vamos a comer, ¿entiendes? No todos van directo para una renta. Hay muchos que te dicen, no, vamos a ir, un ejemplo, a salir hoy.
Y después que salgamos, si quieres, podemos ir para mi casa. ¿Entiendes? Y ya. Y yo le explico a todos que yo tengo una niña y ellos solos, sin yo pedirle nada, ellos ganan el dinero. ¿Entiendes? No son como todas las muchachas. Hay otras muchachitas que trabajan diferentes, que sí le van arriba a los extranjeros. ¿Has tenido problemas con tema de policía, la autoridad por Sí. esto? Cuéntame eso un poco. Una vez yo estaba sentada aquí en el parque de Fred Bay, en un banco, y yo estaba aquí y al lado mío había otro extranjero. Yo no sabía ni que era un extranjero. Yo lo veía un señor mayor normal al lado mío. Y vino un policía del DTI y me pidió carnet. Y digo, bueno, coge, sin problema ninguno, yo nunca tenía problema. Y me dijo, no, está detenida. Digo, le detenía porque dice, no, por asedio al turismo. Digo, bueno, vamos para allá porque al final yo no estoy haciendo nada, yo no lo conozco a él, no, porque tú no puedes estar sentado al lado de él porque eso es ilegal, no puedes transitar por el bulevar, ¿entiendes? Cosa que eso es normal porque todo el mundo es libre. El asedio al turismo es una figura viejísima de cuando el turismo empezó a entrar en Cuba, que usted siendo cubano, por andar caminando al lado de un extranjero, lo podían meter preso por asedio al turismo, porque la policía, el gobierno en general, suponía que tú estabas asediando al turista. O sea, suponía que tú tenías la necesidad y eras el tipo de persona que ibas a asediar al turista y solamente por andar, caminar cerca de un extranjero, ya te llevaban preso por asedio al turismo. Una pareja entre un cubano y un extranjero era una cosa fuera de lo común. Algo que es muy típico ahora porque se ha permitido, ¿no? De hecho, todavía están las leyes. Por ahí circulaba un video de un cubano que le estaba preguntando a un policía por qué no podía estar con una extranjera y el policía no sabía ni qué responderle. Esto dentro de una estación de policía. El policía no sabía ni qué rayo responderle. Pues esto es el asedio al turismo. Un mecanismo de control que se inventó para que los turistas no conocieran la verdadera realidad de Cuba contada por los cubanos y para que los cubanos tampoco conocieran cómo se vivía en el exterior. ¿Se recuerdan cuando Alarcón dijo en una conferencia que estaba hablando Alarcón, ya fallecido ya, dijo que los cubanos deberían saber cómo es que se vive en el exterior? Lo dijo en tono irónico, ¿no? Y que si todo el mundo pudiera viajar, los aviones no dieran abasto, una historia de esa. Eh, no es fácil lo que hemos tenido que aguantar nosotros en Cuba, lo que hemos tenido que vivir. Felicidades a todos los que han salido. Y ya, y cuando fuimos para allá, me llegó para la unidad de Zanja y me pusieron 3.000 pesos de multa y una carta de advertencia. Me pusieron asedio al turismo sin estar en nada. ¿Entiendes? Y cosas así, ¿Es la única carta de advertencia que tienes? esas son. Son 3.000 pesos de multa y 3.000 una carta de pesos y una advertencia. carta de advertencia. ¿Cuántas cartas de advertencia son antes de que pasen Dicen a que otra son medida? 3, que a la tercera ya te llevan preso. ¿Conoces a alguien aquí que se la han llevado así? Sí, yo tenía amiguitas aquí que se la han llevado por eso. De hecho, tengo una que ella salió ahora hace poquito porque salió embarazada, ¿entiendes? Y ya, y la soltaron por eso, pero ella llevaba 1 año y 7 meses trancada por eso. ¿Cuántos años le Y la meten? cogieron con un italiano. ¿Cuántos años le meten normalmente? Un ejemplo, 1 año y medio, 2 años. Te ponen a trabajar en un hospital o cualquier cosa de esa, pero del hospital para la cárcel, de la cárcel para el hospital, y así. ¿Nunca has tenido así un chulo, alguien que te maneje? Sí, como que no. Todo el ¿Me mundo puedes pasa por hablar un eso. poco de eso? Retomando el tema de que la amiga que está presa, que la llevaban a trabajar a un hospital, ponen a los reclusos a trabajar en cosas que la población normal a veces no quiere hacer. Trabajar en un hospital en limpieza. No se crean que es de enfermera no, en limpieza. Barrenderos, barrer calles, quizá en la construcción, quizá hacer carbón también y quién sabe cuántas cosas más. Pero hacer cosas que normalmente la población que no es penitenciaria no haría o no suele hacer. Bueno, como que más o menos. ¿Cómo funciona ese tipo de relación? ¿Hay amor ahí? ¿La muchacha está Bueno, enamorada de la persona o es una cosa de que tienen la necesidad de depende de él de alguna manera? bueno, una vez yo tuve uno, la primera vez que subí por la van. Conocí al muchacho aquí en el bulevar. Ya me fui para su casa porque yo no tenía alquiler, la estaba pasando mal. Y en este mundo, un ejemplo, si tú estás con una muchacha y esa muchacha está en el mundo de la calle, tú tienes que darle un ejemplo a la pareja que está contigo, que él acepte esa relación, un ejemplo, la mitad del dinero de lo que tú hagas. ¿Entiendes?
O tú, si tú se lo quieres dar todo, es problema tuyo. Pero mayormente es la mitad del dinero. Si tú no le das la mitad del dinero a esa persona que está contigo, esa persona no te deja trabajar o te da golpe, ¿entiendes? Y ya llegó el momento en que yo no aguanté más eso, porque al final yo decía, me estoy sacrificando yo, lo estoy haciendo todo yo no tengo que darle nada a él, y nos dejamos. Mira, si tú estás con una persona que te permite hacer eso, es porque esa persona no te quiere. Si tú estás con una persona que es capaz de acostarse contigo, sabiendo que tú te acuestas con otros hombres, sabiendo que tú sobre tu cuerpo está el sudor de otros hombres, esa persona es ese hombre. Es un cochino, es un descarado. No quiero decir todo lo que pienso aquí, pero ustedes saben por dónde voy. No es fácil, caballero, no es fácil. Hay personas que no tienen vergüenza, de verdad. ¿Entiendes? También él ¿Te daba estaba. golpe él No, no me daba golpe, pero sí me quitaba todo el dinero. completo? ¿Entiendes? O Claro. Y lo gastaba en mierda y diciendo, y hacía 25.000 cosas. ¿cuánto es el número máximo de personas con las que puedes estar en un día normalmente? 3, 4, 5 personas. Depende de la cantidad de tiempo que tú te pasas con esa persona. Ya. ¿Y cómo es el tema de la protección? ¿Usan condón? Sí, con condón siempre. Y si el cliente te dice no, no quiero No usar. estoy con él, así me pague $3.000. Porque mientras más el cliente te ofrezca dinero, ¿entiendes? Por estar sin preservativo es por algo. Porque ¿por qué tú quieres estar sin preservativo? Darme un ejemplo, $300. Por Claro. ejemplo, aquí hay un extranjero en el Boulevard que le paga a la muchachita $300 por estar con ella 1 hora. Y todo el mundo dice que ese yo mostré un ejemplo que tiene VIH. ¿Entiendes? Yo por lo menos nunca he estado con él, ni tampoco voy a estar. Porque tú pagas esa cantidad de dinero sin preservativo. No. Paga $300. $300 por 1 hora. ¿Cuál es la intriga que hay ahí? Es un poco raro eso, pagar $300 para estar con una muchacha que se acuesta con otras personas. O sea que pone en riesgo su vida en cada relación sexual porque el condón se puede romper o puede haber otro tipo de secreción que te pegue una enfermedad. Y entonces estar con una muchacha así que hace eso y querer estar sin preservativo con ella, es verdad que hay algo raro, ¿eh? Claro. ¿Entiendes? Eso no es normal. ¿Cuántas personas crees que hay, por ejemplo, muchachas en el boulevard así haciendo lo En mismo? en el tema de la prostitución, En la próxima. más de 100. Hay más muchachitas que extranjeros. ¿Y por qué crees que sean bastante permisivos ahora con eso? Que es decir, que la policía no está tan arriba de esas cosas. Porque la policía está ahora puesta para la droga. ¿Entiendes? Le importa más lo que es la droga que el mundo de las muchachitas. Porque ellos saben que las muchachitas están con los extranjeros le pagan y ya no pasó nada. Mm. Pero el mundo de la droga es peor, ¿entiendes? Y aquí la banda está llena de drogas por donde quiera. Viene uno que está chivado y le mete un palazo a una tienda, ¿viste? Y acaba y es así. ¿Has visto algún episodio así de gente drogada ahí en el boulevard? Sí, un ejemplo, si hubieras venido, ¿cuándo fue? El sábado, si hubieras venido el sábado, hubieras visto. Un muchacho que se fajó con un señor mayor de él y yo no sé cómo fue el lío, que le dieron a la tienda, rompieron el cristal y con el mismo cristal el muchacho le cayó a puñal al viejito y era porque estaba fumado. Y ya vino rápido la policía y en la tienda estaba el charquero de sangre y todo el vidrio roto, todo eso. Fíjense que ella puso el ejemplo de la tienda, de que la policía se preocupa porque le den un palazo a una tienda y rompan las tiendas. Y las tiendas son del Estado, son muy importantes, no se pueden romper las tiendas. Esto sí se puede permitir, esto sí, las tiendas no se pueden romper. Qué interesante, qué interesante. Hasta ella sabe cuál es el verdadero interés. No sabes si falleció el hombre. No sé si falleció, pero el muchacho sí se lo llevaron y el hombre se lo llevaron por el hospital, malísimo. Un vidrio encajado como de su doble cantidad. ¿Entiendes? Ya. Ok. A ver, explícame un poco cómo funciona desde que entran a... ¿Quieres que me sienta ahí? ¿Sí? Desde que entran al local, tú entras con el cliente, ¿cómo funciona? ¿Cómo rompes hielo tú o tú esperas que sea él? Bueno, ya yo entro para la renta con el cliente, ¿viste? Ya nos sentamos, nos tomamos una cerveza y yo le pregunto qué quieres hacer y él me dice, no, un ejemplo, quiero que tú estar contigo normal y ya mayormente yo siempre dejo que ellos rompan el hielo. Y yo le digo que se quite la ropa normal y ya, y estoy con ellos, ¿entiendes?
ya salimos de la renta para afuera y cuando salimos de la renta para afuera ni tú me conoces ni yo te conozco. Ya. Y ya está ahí. ¿Te han ofrecido dinero por hacer algo raro, algo más allá de lo normal, de lo convencional? Una vez que me tocó un extranjero que estuvo conmigo y con mi pareja, porque a él le gustaban las chicas y los chicos. Yo tuve con él, me dio, ¿cuánto fue? Me dio $50 a mí y por mi marido no tuvo que estar con él. Mi marido lo que tenía era que, o sea, introducirle un consolador y le dio $100 a mi marido. ¿Entiendes? De ahí que él sentado mirando como yo estaba con mi marido. ¿Entiendes? Ese mundo tiene muchas cosas. Ya. ¿Algún consejo que quieras darle a las personas? Bueno, el consejo que quiero darle a las personas, por ejemplo, el que se meta en este mundo de la prostitución, de la droga, que no lo hagan. Y si lo hacen, un ejemplo, que se quiten rápido, porque este mundo no da nada bueno. Y principalmente las drogas. Nunca la prueben, nunca se metan en eso, porque al final se están destruyendo su vida. ¿Entiendes? Y hay opciones mejores que ese mundo. Ya. Si existiera la posibilidad de que las personas que vean este contenido quieran ayudarte de alguna forma, ¿cómo podrían hacerlo? Por ejemplo, podrían comunicarse conmigo a través de ti, porque bueno, te conozco a ti, no tengo confianza con las demás personas, yo te daría a ti mi número y tú me contactarías. ¿Entiendes? Ya. ¿Puedes dejar constancia aquí en la grabación de que estás de acuerdo con... Sí, claro, como que yo estoy Sí. de acuerdo como un autorizo. ¿Entendí? Ajá, sí. ¿Qué digo? Y que estás de acuerdo a que este contenido se suba a redes sociales. Dale. Bueno, yo me llamo Ilianki. Yo estoy de acuerdo a que este contenido se suba para las redes sociales, para las personas que lo vean. No se metan en este mundo porque no da nada bueno, ¿entiendes? Y un placer y contentísima de poder subir esto para que todo el mundo lo pueda ver, ¿entiendes? Y sepan a qué se están sometiendo. La puerta se cerró. El dinero estaba en su bolsillo. Nuestra cámara llena de su verdad. Le pagamos por su tiempo y ella nos entregó una vida entera en un par de horas. Nos mostró los pasillos, el cuarto, las cicatrices que no se ven. Y al final entendimos que detrás del negocio, de la noche y de la necesidad, hay una persona dictando sus propias reglas para sobrevivir. Hoy no vimos lo que el turista busca, vimos lo que el ser humano esconde. Creemos que estas son las historias que necesitan ser contadas, las que nos incomodan, las que nos hacen cuestionar. Si tú también lo crees, si quieres que sigamos entrando en los mundos que otros prefieren ignorar, esta es tu oportunidad de decírnoslo. Deja un like poderoso en este video. Cada like es un voto de confianza. Es la llave que nos abre la siguiente puerta prohibida. Suscríbete para ser parte de estas expediciones a la realidad sin filtros. Sí, apoyen el canal, se llama Cuba en Colores. Es un canal relativamente nuevo, pero que tiene buenos videos interesantes. ¿Qué les digo, familia? Miren, esa casa no es la casa de ella, eso es una casa de renta. Es una casa de renta donde también se renta 5x3. La edad de consentimiento en Cuba bajó de 16 a 12 años. La edad de consentimiento para tener relaciones bajó a 12 años. Esto no se dijo públicamente en su momento, o sea, no se le dio bombos y platillos como a otras cosas, pero esto es una realidad. Yo me vine a enterar hace unos meses. No se crean que esto yo lo sabía, si no se los hubiera dicho hacía tiempo ya. Eso cambió en el 2022. En España, por el contrario, yo traté de buscar información de cómo funcionaba en España. En España la edad de consentimiento era 13 años. Así estuvo hasta el 2015. En el 2015 subió, si no me equivoco, a 16 años. En Cuba fue al contrario, bajó, para que la gente tenga más oportunidades de un mercado más amplio. Y bueno, perdónenme que utilice estas palabras, pero son las que son. Muchas personas van a eso, Cuba, exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque es más barato que en sus países. En España costaría 100 euros. En Cuba se puede conseguir, ya vieron, por 12 dólares, 10 dólares. Una locura. Para la muchacha, pues nada, yo creo que ella debería salirse de eso. Ese tipo de pasado siempre te va a perseguir. Por eso lo mejor es no meterse en ese mundo. Siempre te va a perseguir porque siempre hay alguien que
que fue tu cliente, siempre hay alguien que te reconoce por la calle, siempre, y eso te puede perjudicar en tu futuro también. Aunque digan que no, sí importa, lo que tú hiciste atrás, tiempo atrás, te puede alcanzar en el presente o en el futuro. Entonces lo mejor es evitar ese tipo de cosas. Ella pues que haga su negocio, que se ponga a pintar uñas, a arreglar pelo, a hacer cualquier cosa. Si no puede recibir un préstamo, pues tendrá que entonces, no sé, hacer 2 o 3 trabajillos más, reunir su dinero y largarse de una vez por todas de ese mundo. El hombre que está con una mujer y le permite hacer esas cosas, para mí no tiene vergüenza. Para mí no tiene vergüenza. Si usted va a estar con una mujer que la conoció en este mundo y usted tiene interés genuino en ella, lo mínimo que debe hacer es sacarla de ese mundo. Lo mínimo que debe hacer. Fíjense lo que les digo. Pues nada, Cuba en Colores, ya vieron el canal, ¿cómo se llama? Cuba en Colores. Si quieren hacerle algún tipo de ayuda a la muchacha, algún tipo de contribución, contacten al canal. Imagino que el canal le dará la forma de contactarla a ella directamente y hacerle donaciones o cosas similares. Este tipo de videos, más allá de ser algo para monetizar en redes sociales, también crea conciencia y esto es lo importante, que se haga para que se conozca. Familia, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Voy a estar pendiente a todo lo que me escriban. Dejen un like, compartan este video con sus amigos y familiares. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse, que ya ven que estamos muy activos por acá y vamos a estar más activos todavía. Los quiero.